Luego del torneo del poder y del encuentro que tuvieron nuestros amigos con Broly, Freezer quedaría realmente resentido por cómo fue humillado por Goku y sus amigos. Quería deshacerse de ellos a toda costa, pero no tenía muchos elementos para hacerlo. Al menos, eso creía. Esos sucios Saiyajins. No puedo creer que se hayan salido con la suya. Diría Freezer. Un día volveré y los haré pagar caro. Gran Freezer, ya pensaremos un plan perfecto. Diría Kikono. Sí, de momento debo conseguir más soldados. Perdí muchos este mes. Diría Freezer. Gran Freezer, usted sabe lo que tiene que hacer. Diría Berry Blue con una especial sonrisa. Berry Blue, ¿qué quieres decir con eso? Recuerda que estás hablando con el Gran Freezer. Diría Kikono. Pues si tanto conoces a Freezer, deberías de saberlo. No pienso hacer eso, es una deshonra. Diría Freezer al entender la indirecta de Berry Blue. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Diría Kikono confundido. Por favor, Kikono, deja de ser tan lamebotas. Diría Berry Blue. Oh, bueno, yo... Diría Kikono, mientras buscaba una respuesta, pero no se le ocurría nada. Quiere decir que entrene. Diría Freezer. A eso se refiere. Berry Blue, ¿cómo puede ser tan descortés? Nadie puede enviar al Gran Freezer a entrenar. Diría Kikono. Gran Freezer, una vez usted entrenó por 4 meses y alcanzó a Goku y a los demás. Luego se hizo más fuerte en el infierno y después el torneo del poder. Diría Berry Blue. No puedo creer que me tenga que rebajar a entrenar. Ya lo había hecho una vez. Diría Freezer. ¿Acaso pensó que si entrenara el 1% de lo que han entrenado esos Saiyajins, usted podría superar al mismo Bills? Diría Berry Blue. ¡Cierra la boca! Diría Freezer furioso, aunque también se veía asustado. Berry Blue. Diría Kikono pálido del miedo. Gran Freezer, piénselo. Usted puede ser más fuerte que el señor Bills. Diría Berry Blue. Si Bills te escucha, nos desaparecerá. Diría Freezer al dejar caer una gota de sudor. Kikono se desmayaría de los nervios. Amo Freezer, piénselo. Diría Berry Blue. Freezer lanzaría una mirada incisiva sobre Berry Blue que la dejaría aterrada. Lo he pensado durante toda mi vida. Diría Freezer. Freezer se levantaría de su asiento, comenzaría a caminar alrededor de la sala. Día tras día he pensado en hacerme más fuerte y quitarle su lugar a Bills. Pero me han dado miedo dos cosas. Diría Freezer. Una es que Bills se dé cuenta que me estoy haciendo más fuerte y me elimine como ordenó con los Saiyajins por temor a su poder. La otra razón es que si lo derroto me meteré en un terreno totalmente nuevo, donde sería un simple insecto. ¿A qué se refiere? Diría Berry Blue. Siempre fui el mortal más poderoso de todos. Sobre todo era el más fuerte con mi transformación más débil. Realmente no importa qué tan fuerte seas, importa que simplemente seas el más fuerte. Explicaría Freezer. Si llego a superar a Bills y lo derroto, estaré en el ojo de los dioses. Me obligarán a ser un dios de la destrucción. Tendré obligaciones que atender y dioses a quienes responder. Eso sería un calvario para mí. O podría ser un dios y seguir escalando. Diría Berry Blue. Freezer quedaría pensativo por un momento. Sentiría un escalofrío de la emoción. Vaya, ya estoy comenzando a fantasear con eso. Diría Freezer. No necesita mucho tiempo, incluso puede desaparecer. Diría Berry Blue. Seamos realistas, si es lo suficientemente fuerte, un ejército numeroso no sería tan necesario. Sí, puedo sentirlo. Diría Freezer. ¿Sabes qué? Mi objetivo no serán esos Saiyajins, mi objetivo será Bills. Pasarían 2 años donde Freezer entrenaría arduamente. Lo haría con mucha más intensidad que antes. Quería derrotar a Bills como sea. En el planeta de Bills se encontraban Goku y Vegeta, quienes llevaban 2 meses entrenando. Ambos trataban de atacar a Whis con una serie de golpes consecutivos, pero como de costumbre, el ángel esquivaba cada uno de los golpes. ¡Siguen siendo lentos!, diría Whis. En un momento Whis pasaría en medio de Goku y Vegeta, los tomaría de la cabeza y los haría chocar entre sí. Ambos perderían sus transformaciones y caerían al suelo. ¡Cielos! ¡Eso me dolió!, diría Goku. ¡Maldición, Kakaroto! ¡Tienes la cabeza muy dura!, diría Vegeta. No inventes, ni que tuvieras la cabeza de almohada, diría Goku. Será mejor que tomemos un descanso, diría Whis. Nuestros amigos tomarían un leve descanso. De pronto sentirían el ki de Freezer. Los 4 sospecharían de sus intenciones. Oigan, ¿no sienten algo raro en el ki de Freezer?, diría Goku. Ahora que lo dices, se siente comprimido, diría Vegeta. Creo que ese tonto está buscando que lo elimine, diría Bills seriamente. Espero que no venga a complicar el día. Freezer llegaría finalmente. Se veía muy confiado. ¿Qué es lo que quieres aquí?, diría Bills seriamente. Oh, señor Bills, es un gusto verlo, diría Freezer. Creo que esto saldrá mal, diría Whis. ¿Qué quieres decir?
Diría Goku. Vine de un largo entrenamiento solo para derrotarte. Diría Freezer. Bills se daría vuelta buscando a Goku y Vegeta. ¿A quién de estos tontos le hablas? Diría Bills confundido. Al único tonto al que le hablo es a ti. Diría Freezer. Todos quedarían desconcertados ya que no esperaban que Freezer tuviese las agallas de hablarle a Bills de esa forma. Bills volaría a gran velocidad hacia Freezer. Acabas de ganarte un paso a la no existencia. Diría Bills. No lo creo. Diría Freezer. Lo veo y no lo creo. Diría Goku. De pronto Freezer golpearía el estómago de Bills dejándolo encorvado. Bills tosería sangre y al instante respondería con un golpe de puño que voltearía el rostro de Freezer hacia un lado. Luego ambos comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Bills y Freezer son igualmente fuertes. Diría Vegeta aterrado. Tenemos que hacer algo. Diría Goku. Ustedes dos están muy lejos de poder hacer algo. Diría Whis al detenerlos. Bills y Freezer seguirían con su combate, demostrando tener niveles de poder similares. Pero había un problema. Freezer aún no usaba su forma Golden. En un momento, Freezer se transformaría tomando por sorpresa a Bills. ¡No es cierto!, diría Bills desconcertado. Freezer le daría un potente golpe en el pecho a Bills arrojándolo al suelo. Bills casi no podía moverse por la fuerza del golpe. Luego Freezer pisaría a Bills torturándolo. ¿Quién es el que manda ahora?, diría Freezer disfrutando de su tortura. Bills en un movimiento sorpresa tomaría a Freezer del tobillo. ¡Hakai!, diría Bills. El cuerpo de Freezer se cubriría de energía de destrucción, pero este lograría resistir la de una expansión de ki y rechazaría el Hakai. Lo siento, pero no va a pasar, diría Freezer. Freezer pisaría con fuerza el pecho de Bills. Este tosería sangre, gran cantidad de sangre. Tras resistirse a morir, señalaría a Goku. 7, diría Bills. ¡Oh!, diría Whis. ¿Qué está tratando de decir?, diría Goku. Bills cerraría los ojos y dejaría vencer su mano. Había muerto. ¿De verdad logró eliminar a un dios de la destrucción?, diría Vegeta. Ahora siguen ustedes dos, diría Freezer. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Ambos elevarían su ki al máximo, pero Freezer saldría despedido como torpedo y chocaría contra ambos, conectando un fuerte golpe de puño en cada uno. Goku y Vegeta caerían al suelo en pésimo estado. De un solo golpe los había derrotado. Luego Freezer regresaría a su forma base. Vaya, se sintió mejor de lo que esperaba, diría Freezer. Freezer regresaría a su nave y se iría de allí con la tan deseada victoria. ¡Qué lástima!, diría Whis. Vegeta tomaría coraje, se levantaría con las pocas fuerzas que tenía. Crearía una bola de ki y la lanzaría a la nave. Freezer se daría cuenta y saldría de allí al instante desviando la bola de ki. ¡Gusano asqueroso!, diría Freezer. Freezer lanzaría un rayo de ki hacia Vegeta. Impactaría directo en su pecho. Vegeta caería al suelo. ¡Vegeta!, diría Goku. ¡Oh, cielos!, diría Whis. Luego Freezer se iría de allí. ¡Freezer!, diría Goku. Whis iría por Vegeta, pero este ya estaba muerto. ¡Oh, llegué tarde!, diría Whis. Whis, ¿por qué no lo salvaste?, diría Goku. Porque los ángeles somos seres imparciales, que no deben de intervenir. Lo sé, pero de todas maneras pudo salvarle la vida si... diría Goku desconcertado. ¿Bills? Goku notaría una aureola en Bills. Le dije a Emadayo-sama que me diese un cuerpo por 24 horas, solo destruiría, diría Bills. ¿Va a volver a pelear con Freezer?, diría Goku. No, nada de eso. Vine a extender tu estadía como ángel, diría Bills. No lo entiendo, diría Goku confundido. Cuando un dios de la destrucción deja de ejercer como tal, su ángel no tiene motivo para estar en este lugar y se retira, diría Whis. Tengo un día para guiarlo. ¿Guiarme?, diría Goku. Goku, ¿has escuchado de la leyenda del dios de las 7 sangres?, diría Bills. ¿7 sangres?, diría Goku confundido. El dios de las 7 sangres es un mortal que se convierte en dios gracias a recibir la sangre de 7 guerreros de su raza, diría Bills. Goku, tú tienes que ser uno. La primera sangre de la que se puede beneficiar es de la del señor Vegeta, diría Whis. ¿Pero qué hago con ella?, diría Goku. ¡Tienes que beberla!, diría Bills. No inventes, ¡qué asco!, diría Goku. Es eso, Freezer seguirá conquistando los universos, diría Bills. Está bien, diría Goku. Y date prisa, tienes 24 horas para beber la sangre de Broly y viajar al universo 6, diría Bills. Luego de eso no contarás con Whis. ¿De qué está hablando?, preguntaría Goku. De que solo le sirve la sangre pura de Saiyajins puros, diría Whis. Aquí solo tiene a Vegeta y Broly.
por lo que deberá culminar con su tarea en el universo 6. ¡Demonios! Cada vez más complicado todo. Diría Goku. Goku iría con Vegeta. No le quedaría otra opción que hacerlo. Mojaría su mano en la sangre de Vegeta y bebería algunas gotas. No pasa nada. Diría Goku. ¡Ven aquí! Diría Bills. Bills observaría a Goku a los ojos. Los ojos de ambos comenzarían a brillar de morado. De pronto Goku sentiría una gran cantidad de energía fluir por su cuerpo. Esto, Diría Goku. ahora estás comenzando a ser un dios. Diría Bills. ¡Rápido! Tenemos que ir por Broly. De esa manera nuestros amigos irían al planeta Pamba en busca del Saiyajin. Por otro lado, Freezer comenzaría con sus planes. Vaya. Después de todo fue una buena idea entrenar. Diría Freezer. Yo se lo dije, si entrena nadie podrá derrotarlo. Diría Berry Blue. Ahora es invencible. Sí, es cierto. Diría Freezer. Se sintió muy bien romperle los huesos a ese tonto de Bills. Ahora tengo que preocuparme porque no me nombren como Dios o algo por el estilo. ¿Tiene algún plan en mente? Diría Berry Blue. Oh, por ahora solo quiero disfrutar de esta victoria. Diría Freezer. Vegeta también está muerto. Solo dejé vivo a Goku. ¿Pero Gran Freezer le parece seguro? Diría Berry Blue. No te preocupes, todo está bien. Diría Freezer. Además, tenía que dejarlo vivo para que sintiera lo mismo que yo cuando me derrotó en el planeta Namek. Comprendo, gran señor. Diría Berry Blue. Momentos más tarde vemos a Goku y los demás llegar al planeta de Broly. Broly, al fin te encuentro. Diría Goku. Goku, qué sorpresa. Diría Broly. Lamento decirte algo como esto, pero necesito tu sangre. Diría Goku. ¿Mi sangre? Diría Broly confundido. Es algo complicado de explicar, pero no tengo mucho tiempo. Diría Goku. Por favor, necesito tu sangre. Pediría Goku impacientemente. Broly no entendía mucho lo que estaba pasando. ¿Cómo es eso de darte mi sangre? Diría Broly. Broly, de verdad no tengo tiempo, por favor. Rogaba Goku. Broly entendería que la situación era más seria de lo que se veía. Sin dudarlo, con un leve movimiento se aplicaría un corte sobre la muñeca. No, aquí tienes mi sangre. Diría Broly. Goku bebería algo de la sangre de Broly. El titán quedaría desconcertado. No lo entiendo. Diría Broly confundido. Oye, eso fue asqueroso. Diría Chirai que ya lo había visto. Lo siento, tengo que irme. Diría Goku. Goku, Whis y Bills saldrían de allí cuanto antes sin dar explicaciones. Goku en el viaje comenzaría a sentirse mal. Cielos, siento que me duele el pecho. Diría Goku. No se preocupe, es normal. Está absorbiendo mucha esencia. De pronto Goku comenzaría a transpirar. Oye, esto no es nada normal. Diría Goku. De verdad que no me siento nada bien. Deja de quejarte y hazte un hombre. Diría Bills de mal humor. Horas más tarde, Goku, Bills y Whis llegarían al universo 6, precisamente al planeta de Champa. ¿Qué sucedió contigo? Diría Champa al ver la aureola de Bills. ¡Idiota! ¡Es claro que estoy muerto! Diría Bills molesto. Pero deberías de estar en el cielo, no aquí. Diría Champa. El señor Bills cuenta con 24 horas con un cuerpo físico. Diría Whis. Si me disculpan, tengo que dejarle a cargo del señor Goku. En cuanto las horas se cumplan, tendré que irme. Aquí no recibimos mascotas. Diría Champa de mal humor. Señor Goku, ¿se siente bien? Preguntaría a Vados. Sí, es que... Diría Goku y caería desmayado. ¿Qué sucedió? Diría Vados. Oh, tengo que explicarles algunas cosas. Diría Whis. Whis explicaría de manera breve lo que había pasado y sobre que Goku necesitaba convertirse en el dios de las 7 sangres para derrotar a Freezer. Así que la sangre de Broly parece que no le hizo bien. Diría Vados. Eso parece. Diría Whis. Ahora que lo pienso, el señor Broly ha vivido mucho tiempo en un entorno salvaje. Quizás su sangre es un poco más preparada para otro tipo de entorno. Goku despertaría finalmente. Aún se sentía mal. Vaya, era hora que despertaras. Diría Bills. Cielos, es que me sentía muy mal. Diría Goku. Creo que esa sangre no me hizo muy bien. Whis, es hora de irnos. Diría Bills. Es cierto, le queda muy poco para volver al más allá. Diría Whis. Espera, Whis, tú puedes revivirlo como lo hiciste con Freezer. Diría Goku. Freezer es un mortal, Bills es un dios. No podemos revivir dioses. Diría Whis. Somos ángeles, no seres omnipotentes. Diría Vados. Pero si hacen de todo. Diría Goku. Revivir a un dios no está dentro de esas posibilidades. Diría Whis. Como sea, se nos pasa el tiempo. Diría Bills. Goku, debes matar a Freezer y usar las super esferas del dragón para revivirme. Pero no me revivas sin matar a Freezer porque será un deseo desperdiciado. Podrá matarme de nuevo. De acuerdo. Diría Goku. Whis y Bills se irían de regreso al universo 7. Momentos más tarde ambos llegarían a su planeta. Whis, solo me quedan 30 minutos. ¿Podrías traerme algo de comer? Diría Bills. Por supuesto, después de todo, que sea su último gusto en el mundo de los vivos. Me parece una buena idea. Diría Whis.
Whis iría por algo de comida, pero al regresar no vería a Bills. Vaya, de verdad que es orgulloso, diría Whis. Ahora deberé de irme al plano de Los Ángeles. Whis dejaría el planeta de Bills, regresando a su plano original, el lugar donde los ángeles nacen y viven. Por otro lado, Goku estaba con Vados y Champa viajando hacia el planeta Sandala en el universo 6. Gracias por traerme hasta aquí, diría Goku. Para no ser de mi universo se han portado muy bien. No es nada, diría Vados. Solo lo hago porque ese Freezer podría querer conquistar el universo 6. No porque me caigas bien, diría Champa. Bueno, como sea, diría Goku. ¿Ya se siente mejor? Diría Vados. Para ser sincero, no, pero no me queda más que soportarlo. Diría Goku. Creo que la sangre de Broly estaba vencida. La sangre no se vence. Diría Vados. Sí, lo sé, es una manera de decir. Diría Goku. Finalmente nuestros amigos llegarían al planeta Sadala. Estaban buscando a los Saiyajins restantes para lograr la forma de las 7 sangres. Lograrían contactarse con Kiabe para lograr la tercera sangre. Entonces, ¿con qué de eso se trata? Diría Kiabe. Así es, por eso necesito tu ayuda. También la de Caulifla y Kale. Diría Goku. De acuerdo, pero ¿le faltarán 2 sangres más? Diría Kiabe. No hay problema por eso. Diría Goku. Es un planeta lleno de Saiyajins. Quiero la sangre de ellas porque sé que son más fuertes. Vados, es hora de irnos. Diría Champa. Disculpe. ¿Cómo escuchaste? Es hora de irnos. Diría Champa. Necesita 5 sangres. Es un planeta de Saiyajin. Todo en orden. ¡Vámonos! De acuerdo. No se preocupe, yo me encargaré del señor Goku. Diría Kiabe. De esa manera, Vados y Champa se irían de allí dejando a Goku a cargo de Kiabe. Entonces, aquí tiene. Diría Kiabe. Kiabe se provocaría un leve corte en la punta de su dedo haciendo que este gotee. Goku le daría náuseas de verlo. ¿Sucede algo? Diría Kiabe. Es que luego de lo de Broly me daba un poco de asco. Diría Goku. Goku bebería algunas gotas de sangre por parte de Kiabe. No solo le daría un más asco, sino que parecía no hacerle bien. Se podían ver las venas de Goku mancharse de negro mientras se remarcaban en su cuerpo. Señor Goku, diría Kiabe preocupado. Esto, cielos, no me sienta nada bien. Diría Goku. Quizás deba de completar las otras sangres para terminar con esto. Cuando lo hice con Vegeta, mi poder aumentó. Goku comenzaría a transpirar. Estaba verdaderamente mal. Entiendo. Creo que deberemos ir por Caulifla y Kale. Diría Kiabe. Goku y Kiabe irían en busca de Kale y Caulifla. Ambas Saiyajins se encontraban fuera mientras Caulifla entrenaba a Kale. Vamos, Kale, sé que eres más fuerte que eso. Diría Caulifla. Lo siento, hermana, lo estoy intentando, pero cuesta dominar mi ki. Diría Kale. ¿Es por el miedo a destruir todo a tu paso? Diría Caulifla. Sí. Diría Kale. No te preocupes, eso no pasará. Diría Caulifla. Yo estaré aquí para protegerte. Goku y Kiabe llegarían. Hola. Saludaría a Kiabe. ¿Goku? Diría Caulifla. No te veo desde el torneo del poder. Es cierto. Diría Goku. Caulifla notaría que Goku se veía distinto. Oye, ¿te sientes bien? Diría Caulifla. Te ves enfermo. Tengo que pedirles algo. Necesito un poco de sangre de ustedes. Diría Kiabe. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso enloqueciste? Diría Caulifla. Necesito la sangre de 7 Saiyajins. Ya voy por 3. Es para hacerme más fuerte. Diría Goku. Pues te veo todo anémico. Diría Caulifla. Vamos, esto es serio. Diría Goku. De pronto Frost llegaría. Vaya, al final Freezer tenía razón en sospechar que buscarían ayuda aquí. Diría Frost. ¡Frost, desgraciado! Diría Kiabe. ¿Cómo es eso de Freezer? Diría Goku. ¿Acaso trabajan juntos? Algo así. Diría Frost. Me advirtió que dejó con vida a un Saiyajin que podría intentar buscar ayuda. No creímos que fuese muy probable que eso pasara, pero acabo de confirmarlo. No se preocupen, yo me encargaré de él. Diría Kiabe. No, déjame a mí. Diría Goku al colocarse frente a Kiabe. Goku comenzaría a elevar su ki. Las venas negras se remarcarían aún más. En lugar de aumentar su poder, comenzaría a debilitarse. Goku caería de rodillas con un gran malestar. ¡Señor Goku! Diría Kiabe preocupado. Oye, ¿qué te pasa? Diría Caulifla. No me siento nada bien. Diría Goku. Oh, tal parece que tu combate con Freezer te dejó traumas. Diría Frost. Yo me encargaré de alivianar ese sufrimiento. Frost señalaría a Goku para atacarlo con un rayo de ki, pero Kiabe se transformaría en Super Saiyajin y rechazaría el ataque. Ahora verás. Diría Kiabe. Kiabe elevaría su ki al máximo y se lanzaría con todo hacia Frost. Lo atacaría con una secuencia de golpes a gran velocidad, pero no lograba conectar ninguno de sus ataques. Eres patético.
diría Frost. Frost le lanzaría un rodillazo a Cave en el estómago y luego de un golpe martillo lo derribaría. Cave quedaría en el suelo bastante adolorido. Demonios, ese maldito se ha vuelto muy fuerte. Diría Caulifla. Caulifla se transformaría en Super Saiyajin, se elevaría a lo alto del cielo y lanzaría una ráfaga de rayos de ki hacia Frost. Aún así, este esquivaría todos los ataques como si nada. ¡No es cierto! Diría Caulifla. De pronto Frost desaparecería ante sus ojos. Este aparecería detrás de ella. De una patada en la espalda la derribaría. Caulifla caería al suelo. No puede ser tan fuerte, diría Goku molesto. Freezer me recomendó entrenar un poco. Es algo humillante para un demonio del frío, pero ciertamente muy productivo. Diría Frost. Ahora es el momento de acabarlos a todos. Caulifla llegaría de la nada dándole un fuerte golpe de puño a Frost, volteando su rostro a un lado. ¡Cierra la boca, sucia sabandija! Diría Caulifla. ¡Idiota! Diría Frost furioso. Frost detonaría un ataque de ki en el estómago de Caulifla que le causaría gran daño. Caulifla saldría despedida lejos. ¡Maldición, no puedo hacer nada en este estado! Diría Goku. ¡Caulifla! Diría Kale furiosa mientras su ki se descontrolaba. Sé que eres una prodigio, pero tus gritos no servirán de nada. Diría Frost. Kale aumentaría su ki logrando su forma Berserk al crecer de tamaño. Frost no se vería impresionado, como si el poder de Kale no fuese suficiente. ¡Ten cuidado! Diría Caulifla agonizando. Kale se lanzaría con todo hacia Frost. Llegaría a él con un fuerte golpe de puño en su estómago que lo dejaría sin aliento. Luego de eso, de una patada bajo su mentón lo arrojaría lejos. Frost rodaría varios metros por el suelo y al ponerse en pie, Kale llegaría a él como si nada. Lo abrazaría con fuerza realizando gran presión. Frost parecía ser exprimido, pero de sorpresa lograba resistirse. Deberás hacer algo más que eso para derrotarme, diría Frost. Frost comenzaría a elevar su ki y poco a poco lograría separar los brazos de Kale. Al cabo de unos segundos se liberaría y golpearía a Kale en el rostro lanzándola lejos. No puede ser cierto, diría Cave. Si Kale en ese estado no le gana, nada lo hará. Yo lo haré, diría Goku. Pero mírate, estás muy débil, diría Caulifla. Kale y Frost se lanzarían el uno al otro y comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. A pesar del poder de Kale, Frost lograba superarla. Poco a poco el demonio del frío lograba tomar ventaja haciéndole mucho daño. En un momento Frost de una fuerte patada derribaría a Kale. Caulifla, dame algo de tu sangre, diría Goku. Estás enfermo, diría Caulifla. ¿Es en serio? Diría Goku. Necesito un poco de tu sangre. Si tengo suerte podré hacerme verdaderamente fuerte. Señorita Caulifla, no tenemos nada que perder, diría Cave. Como sea, diría Caulifla. Caulifla se limpiaría la sangre del rostro con su mano. Luego le ofrecería a Goku de ella. Ahí tienes, diría Caulifla. Cielos, qué asco. Tenías la cara sucia, diría Goku. ¿Eres un guerrero o qué? Diría Caulifla impaciente. Goku le pasaría la lengua por la mano bebiendo de su sangre. Luego Goku pondría los ojos en blanco y gritaría de dolor. Liberaría gran cantidad de energía mientras su ki se disparaba. ¿Qué sucede? Diría Frost. De pronto Goku se desmayaría como si nada. ¿Qué? Diría Cave. No puede ser, tiene que ser una maldita broma, diría Caulifla algo alterada. La situación se ponía cada vez más tensa. Kale estaba en pésimas condiciones para pelear. Aún así, no perdía su transformación. Kale volvería a lanzarse con todo hacia Frost, pero sin tener resultados óptimos. Vamos, no puede estar pasando esto, diría Caulifla. No puede ser tan fuerte porque sí. Goku despertaría aunque le costaría levantarse. No lo entiendo. ¿Por qué me siento cada vez peor? Diría Goku. Frost le daría un potente ataque a Kale que la arrojaría al suelo. Ella quedaría de rodillas, casi no tenía fuerzas para luchar. Luego de eso, Frost le lanzaría varios ataques de ki. Kale se cruzaría de brazos y gritaría usando todas sus fuerzas para mantener su ki alto. Aún así, se le haría difícil soportarlo. Poco a poco Kale se iría desgastando. Tras una explosión de energía, Kale perdería su transformación. ¡No puede ser! Diría Kale aterrada. Es tu fin, diría Frost. Frost crearía una gran bola de ki para rematar a Kale, pero Goku se colocaría frente a ella. A pesar de verse muy mal, estaba dispuesto a arriesgar su vida por salvarla. ¡Goku, qué haces! Diría Kale. Solo confía, diría Goku. Goku sostendría la gran bola de ki en sus manos. Lograría contenerla en un inicio, aunque poco a poco se notaría como él le costaba. La bola de ki parecía que estaba por vencerlo. Las venas oscuras en su cuerpo se marcarían aún más. El ki de Goku comenzaría a aumentar de la nada. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, sorprendiendo a todos. Goku lograría repeler la bola de ki como si nada, regresándosela a Frost. El demonio del frío debería de moverse a un lado para esquivar su propio ataque. Tiene que ser una broma, diría Frost desconcertado. De la nada, Goku estaba frente a Frost. Este retrocedería algunos metros.
No quieras tratar de intimidarme porque eso no funcionará conmigo, diría Frost. Frost golpearía el pecho de Goku con gran potencia. Se escucharía un gran estruendo, pero aún así no le pasaría absolutamente nada. No puede ser. ¿Acaso eso es por las sangres? Diría Caulifla desconcertada. Eso parece, diría Kiabe. ¡Diablos! Diría Frost al sujetarse la mano ya que le había quedado doliendo. Frost forzaría su ki al máximo. Atacaría a Goku con una serie de golpes consecutivos, pero Goku esquivaría todos sus ataques con solo una mano. Tras esto, Frost retrocedería aterrado. No puede ser. No lo acepto. Diría Frost. Hace un momento no valía nada. Goku llegaría a Frost presentando sus dedos en el pecho. Le haría el golpe de la pulgada. Frost recibiría un golpe letal que hundiría su pecho. Daría algunos pasos atrás mientras se resistía y caería al suelo siendo derrotado. Señor Goku, ¿de verdad lo logró? Diría Kiabe. Así es, Diría Goku. creo que solo necesitaba pelear para sentirme mejor. Oye, ¿de verdad te hiciste más fuerte por beber la sangre de los demás? Yo también quiero hacerlo. Diría Caulifla. No tan rápido, no es para cualquiera. Diría Goku. Solo ciertas personas pueden hacerlo. Vamos, no seas así. Es porque te quieres quedar con todo el crédito. Diría Caulifla. No es eso. Diría Goku. Whis habló conmigo sobre eso. Por algo Bills antes de morir me dijo que lo hiciera yo y no Vegeta. No es tan fácil de explicar ahora. Eso no importa ahora. Lo importante es que consiga el resto de las sangres. Diría Kiabe. Goku regresaría a su forma base. Sí, Kale. Necesito tu sangre, por favor. Diría Goku. ¿Mi sangre? Diría Kale. Sí, deja que te explique. Diría Goku. Goku se tomaría algunos minutos para explicarle a Kale por qué necesitaba su sangre, además de darle más detalles a Caulifla de lo que estaba pasando. No puedo creer que Freezer haya sido capaz de derrotar a Bills. Diría Caulifla. Lo sé, por eso necesito el resto de las sangres para derrotarlo. El nivel de Freezer es demasiado elevado. Diría Goku. Pero, ¿acaso no podría derrotarlo con el poder que ya tiene ahora? Diría Kiabe. Créeme que me siento muy bien, Diría Goku. pero puedo decirte que no tengo el nivel suficiente para enfrentar a Freezer. Derrotó a Bills sin usar su modo Golden. Frost despertaría luego de los minutos. Estaba muy adolorido. Bastardo. Me tomaste con la guardia baja. Diría Frost. Al fin despiertas. Tengo tantas preguntas para ti. Diría Goku seriamente. La única que debes hacer es por qué no me mataste cuando tuviste la oportunidad. Diría Frost. Frost elevaría su ki al máximo y lograría la misma transformación que Freezer. El Golden Frost. Copia barata. Diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¿Señor Goku podrá contra él? Diría Kiabe. Ya verás que sí. Goku y Frost se lanzarían el uno al otro. Comenzarían a intercambiar golpes entre sí a gran potencia. Poco a poco, ambos irían desgastándose. En un inicio parecían tener el mismo poder. Cielo, si le hubiera dado mi sangre antes, le habría ganado. Diría Kale. Confía en él, sé que podrá ganarle. Diría Caulifla. Frost conectaría un fuerte golpe de puño en el rostro de Goku, pero Goku respondería con un golpe en su pecho. Frost saldría despedido varios metros y vería una lluvia de rayos de ki ir hacia él. Comenzaría a esquivarlos todos, pero notaría que estos no iban dirigidos necesariamente hacia él. Al quedarse quieto, todos estos ataques pasarían de largo. ¿Qué está haciendo? Diría Frost confundido. En un momento Frost se daría vuelta dándose cuenta de que todos los ataques de ki se dirigían hacia él de nuevo. ¡No es cierto! Diría Frost. Frost se cubriría en una barrera de ki para soportar todos los ataques. Mientras estos impactaban, realizaría un gran estallido de ki rechazándolos a todos por completo. Como lo pensé. Diría Goku al darse cuenta de algo. ¿De qué te ríes tanto? Diría Frost. Que hace poco usas esa forma y no sabes administrar tu energía. Diría Goku. Goku tenía razón. Frost estaba agitado. Le costaba mantener ese estado. Luego Goku llegaría a Frost con un fuerte golpe de puño en su estómago. Este quedaría sin aliento. En ese mismo momento perdería su forma Golden. No es cierto. Diría Frost desconcertado. Goku lo sujetaría del cuello. Ahora habla. Dime todo lo que sepas de Freezer. Diría Goku. No te diré nada. Diría Frost. Goku le pisaría la cola causándole gran dolor. Habla o sufrirás aún más. Diría Goku seriamente. Ya te dije que no te diré nada. Diría Frost resistiéndose. Oye, será mejor que hables o te haré pagar caro. Diría Caulifla. Frost, no me hagas hacer algo de lo que me arrepentiré. Diría Goku. Está bien, pero no sé mucho. Diría Frost. Freezer solo me enseñó su forma Golden y me dijo que tuviese cuidado con los Saiyajins. Solo eso. ¿Solo eso? Diría Goku. Sí, solo eso. Diría Frost. Goku pisaría con más fuerza la cola de Frost. Está bien. Me dijo que tuviera cuidado si tú venías hasta aquí. Diría Frost. Que si te mataba, él mataría a Champa. Entiendo.
Diría Goku al soltar a Frost. Desgraciado, un día volveré y me vengaré de esto. Diría Frost. Eso no pasará. Diría Goku. Goku se colocaría frente a Frost y sin que éste pudiese reaccionar lo desaparecería con un ataque de ki. De verdad lo eliminó. Diría Kiabe. Así es, Frost es un problema. Diría Goku. Cielos, si supiera manejar su forma Golden habría sido una gran pelea reñida. Por suerte, no era experto. Eso es un alivio. Diría Kiabe. Goku, creo que deberías beber mi sangre cuanto antes. Diría Kale. Sí, tienes razón. Diría Goku. Kale se cortaría levemente el dedo y le daría un poco de su sangre a Goku. De esa manera, este podría fortalecerse de nuevo. Goku comenzaría a aumentar su ki y sin dudarlo se transformaría en Super Saiyajin Blue para evaluar sus nuevos poderes. Cielos, cada vez me siento más completo. Diría Goku. Solo me faltan 2 sangres. Señor Goku, tengo 2 guerreros de mi ejército que son los mejores Saiyajins del planeta. Espero que sus sangres les sirvan. Diría Kiabe. Claro, eso me vendría muy bien. Diría Goku. Kiabe llevaría a Goku con los otros 2 Saiyajins para que de esa manera pueda conseguir el poder máximo. En ese momento, Betty Blue llegaría aterrada al despacho de Freezer, ya que el mensaje por parte de Frost había llegado. Gran Freezer, tenemos problemas. Diría Betty Blue. ¿Qué sucede? Diría Freezer. Goku se está volviendo muy fuerte. Diría Betty Blue. Oh, pero eso no es novedad en él. De todas maneras, le tomará 50 años alcanzarme. Diría Freezer. No lo entiende, esto es distinto. Diría Betty Blue. Vamos, ya dilo. Diría Freezer. Tal parece que hay una cierta leyenda que advierte de la existencia de un dios Saiyajin con 7 sangres. Diría Betty Blue. Goku está reuniendo la sangre de Saiyajins de sangre pura y haciéndose más fuerte. Pues no le irá bien. Solo está él y Broly. Vegeta murió. Diría Freezer. Como Freezer fue al universo 6. Diría Betty Blue. Oh, entiendo. Envía a Frost. Diría Freezer. Ese es el problema, derrotó a Frost antes de conseguir la sangre. Diría Betty Blue. Eso no puede ser cierto. Diría Freezer. Frost en su forma Golden podría ganarle a un propio dios de la destrucción. Pues eso es la información que nos llegó. Diría Betty Blue. Mire, los archivos ya fueron procesados. Betty Blue mostraría en un monitor las imágenes de la pelea entre Frost y Goku. Ese simio asqueroso. Diría Freezer. Debí de haberlo matado. Nuestra tecnología nos permite ir al universo 6. Si lo desea, podemos partir ahora mismo. Diría Betty Blue. Eliminaré a ese idiota. No dejaré que se salga con la suya. Diría Freezer. Momentos más tarde, Goku acababa de recibir la sangre de 2 Saiyajins extremadamente fuertes. Su ki comenzaría a elevarse a grandes niveles, sorprendiendo a todos los presentes. Es increíble. Con este poder podré derrotar a Freezer. Diría Goku. Señor Goku, le deseo mucha suerte. Diría Kiabe. Denle su merecido a ese malnacido. Ahora ve a patearle el trasero a ese idiota. Diría Caulifla. Así lo haré. No se preocupen por eso. Solo necesito que Vados llegue hasta aquí para salir del universo 6. No sé cómo se traspasa un universo. Maldición. Diría Goku desconcertado. Acababa de sentir la presencia de Freezer. Señor Goku, ¿todo está en orden? Diría Kiabe. Freezer viene hacia aquí. Diría Goku. Oye, tienes que estar bromeando. Diría Caulifla. Hablo en serio, puedo sentir su ki aproximándose. Diría Goku. Entonces creo que la pelea la tendrá aquí. Diría Kiabe. Ese condenado desgraciado. Diría Goku furioso. Goku comenzaría a aumentar su ki de manera inconsciente. Me vengaré de lo que hizo a Vegeta y Bills. Diría Goku. Por otro lado, Vados estaba en su planeta junto con Champa. Vería a Freezer en su universo. Vaya, vaya, Freezer llegó al universo 6. Diría Vados. ¿Qué? Diría Champa aterrado. ¿Acaso tiene miedo? Diría Vados. Para nada. Diría Champa, aunque mentía. Tal parece que se dirige al planeta Sadala. Debe de estar enterado de lo que sucedió con el señor Goku. Diría Vados. Creo que no es algo para pasarlo por alto. Ahora sí no pienso ir hasta allí. Mira cómo le fue a Bills. Solo deja que Goku se encargue y listo. Diría Champa. Eso significa que sí tiene miedo. Diría Vados. ¿Qué? No. Diría Champa. Momentos más tarde, Freezer llegaría con sus hombres al planeta Sadara. Vaya. Este lugar luce igual al planeta Vegeta. Diría Freezer seriamente. Será un placer destruirlo después de todo. Terminaría de decir Freezer. Goku sabía que su poder era algo majestuoso, pero al sentir la presencia de Freezer, dudaría si estaba a la altura de la situación. Muy bien, espero poder hacerlo bien. Diría Goku. Vamos, Goku, tú siempre superas sus límites. Diría Caulifla. Ve y dale una paliza. Nos encantaría ayudarle, pero Freezer es muy poderoso para nosotros. Diría Kiabe. De todas maneras tendrán que hacerlo. Diría Goku. Freezer llegó con varios soldados. Puedo sentir la presencia de todos ellos. Así que tendrán que proteger al planeta del resto. Estamos dispuestos a luchar. Diría Caulifla. Así es. Diría Kale. Bien, cuento con ustedes. Pero quédense detrás de mí. Diría Goku. Goku y los demás irían al punto de encuentro.
Los soldados de Freezer se encontraban por todas partes. Freezer estaba detrás de ellos esperando la llegada de Goku. Vaya, veo que has venido con tus amigos. Diría Freezer. Freezer, te he dado muchas oportunidades, pero ya se acabaron. Diría Goku. Esta vez acabaré contigo y de manera definitiva. Sí, muy lindo todo, pero no tienes el poder suficiente a pesar de esa tonta leyenda de las 7 sangres. Diría Freezer con una sonrisa traicionera. ¡Lo sabe! Diría Caulifla asombrada. Oh, tengo mis investigadores. Diría Freezer. Goku, estoy listo para pelear, pero mis soldados también quieren hacerlo. Algunos soldados se veían dudosos, ya que sabían que se trataba de Saiyajins. Freezer, molesto por la cobardía, lanzaría un láser de ki al que se moviera, cambiando de dirección, atravesando a aquellos soldados temerosos. ¿Alguien más tiene miedo? Diría Freezer seriamente. Todos los soldados lanzarían un grito de guerra y sin otra opción se lanzarían hacia nuestros amigos. Goku ignoraría por completo a los soldados e iría frente a Freezer. Los otros Saiyajins atacarían a la gran cantidad de soldados sin que les presentaran problema alguno. Muy bien, estoy listo. Quiero ver eso. Para alcanzarme te falta mucho aún. Diría Freezer. No lo creo. Diría Goku. Goku elevaría su ki transformándose en Super Saiyajin Blue. Su poder sería tan intenso que el planeta entero temblaría. Los amigos de Goku y los soldados de Freezer detendrían su combate a raíz de esto. ¡Vaya, eso es asombroso! Diría Caulifla. Aún así, Freezer no se vería muy entusiasmado. Bien, es decente. Diría Freezer. Goku atacaría a Freezer con un golpe de puño, pero el emperador del mal se cubriría sin problema alguno. Luego Freezer respondería con un fuerte ataque alejando a Goku varios metros. Cielos, ¿de verdad que golpeas fuerte? Diría Goku. Y tú de verdad que eres resistente. Deberías de haber muerto con ese ataque. Diría Freezer. No lo creo. Diría Goku. Goku y Freezer comenzarían a luchar mano a mano. Goku lo traía difícil, aunque con su nuevo poder se acercara a Freezer. Aún le faltaba mucho. Por otro lado, Caulifla y los demás derrotarían fácilmente a cada uno de los soldados. Sobre todo Kale, quien había usado su forma definitiva. Muy bien, solo nos queda confiar en Goku. Diría Caulifla. Cielos, sus golpes son tan poderosos que retumban hasta aquí. Diría Kiabe. Goku y Freezer seguirían intercambiando golpes con ferocidad hasta que Freezer comenzaba a dominar la situación. Luego de varios minutos de combate, Goku solo se limitaba a cubrirse de los ataques, mientras que Freezer era el atacante. ¡Demonios! ¡Esto es demasiado! Diría Goku. En un momento, Freezer de una patada lanzaría lejos a Goku. Luego de eso, Freezer lo atacaría con varios rayos de ki sobre su cuerpo. Goku recibiría varias quemaduras en su piel. Sabía que no eras rival para mí. Solo me hiciste hacer perder un poco de tiempo y ejercicio, pero nada relevante. Diría Freezer. Eres un desgraciado. Diría Goku. Deja que te ponga las manos encima. No, eso no va a pasar. Diría Freezer. Freezer a gran velocidad llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño en su estómago. Se le quitaría el aliento. Luego de eso enrollaría la cola en su cuello y lo levantaría del suelo. Esto me recuerda a nuestra pelea en el planeta Namek. Diría Freezer. Freezer apretaría su cola causándole gran daño a Goku. Este gritaría. Le costaría respirar. Hasta que en un momento Goku mordería la cola de Freezer. El emperador del mal se vería obligado a soltarlo. Luego lo pataría para lanzarlo lejos. ¡Maldito desgraciado! ¡Eres un insolente! Diría Freezer mientras se sujetaba la cola. Como nuestra pelea en Namek. Diría Goku. Solo por eso voy a matarte ahora. Diría Freezer al elevar su ki. Freezer señalaría a Goku lanzando un gran rayo de ki. Goku sostendría el ataque en sus manos. A pesar del dolor, soportaría la técnica. En ese momento, las venas de Goku se remarcarían de color negro. Los músculos de Goku crecerían de tamaño de la nada. Freezer detendría su ataque al notar algo extraño. No lo entiendo. Diría Freezer desconcertado. Este es el verdadero poder del dios de las 7 sangres. Gracias por ayudarme a despertarlo del todo. Diría Goku. Goku gritaría expulsando gran cantidad de energía. Dejaría un gran pozo bajo de él. Freezer estaba verdaderamente desconcertado. No podía creer el poder que Goku estaba sacando de la nada. No es cierto. No puede ser que siempre se haga más fuerte porque sí. Diría Freezer. Ahora tendrás tu merecido. Diría Goku seriamente. Goku llegaría con un golpe de puño sobre el rostro de Freezer obligándola a dar algunos pasos atrás. Freezer se mostraría realmente furioso. ¡Sucio simio! Diría Freezer. Freezer atacaría a Goku con una serie de golpes consecutivos, pero Goku los bloquearía a todos. Tras esto, Goku comenzaría a golpear a Freezer sin descanso. El emperador del mal recibiría los ataques sin poder hacer mucho al respecto. Luego de varios segundos de ataques, Goku detonaría un ataque de ki a corta distancia lanzando lejos a Freezer. ¡Freezer! ¡Es tu fin! Diría Goku. Goku crearía una gran bola de ki y se la lanzaría a Freezer.
No tan rápido. Diría Freezer seguro de sí mismo. Freezer elevaría su ki alcanzando la transformación Golden. No puede ser, olvidé que podía hacer eso. Diría Caulifla. Freezer sostendría la bola de ki en su mano y la desviaría hacia un lado. ¡Cielos! Me pregunto si el señor Goku podrá ganarle a esa forma. Diría Kiabe. Estaba esperando que hicieras eso. Diría Goku. Esperaba no tener que volver a usar esta forma. No lo sentía necesario. Diría Freezer. Pero me has puesto las cosas muy difíciles. Así que prepárate. Freezer y Goku se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. Crearían un gran estruendo, al punto de que una tormenta de aire llegaría a nuestros amigos y casi los lanzaría lejos. ¡Demonios! Se siente hasta aquí la presión. Diría Caulifla. Caulifla, tenemos que alejarnos de aquí. Diría Kale asustada. No pienso perderme de esto. Diría Caulifla emocionada. Freezer y Goku seguirían con su combate lanzándose golpes fulminantes. Ambos ponían su máximo esfuerzo tratando de superar al otro, pero ellos mismos sabían que sus poderes estaban verdaderamente parejos. En un momento, ambos se golpearían el rostro mutuamente. Tomarían algo de distancia mientras recuperaban el aliento. Maldito desgraciado. Mira que me lo pones difícil. Diría Freezer furioso. No pensarás que te iba a dejar ganar, ¿no? Diría Goku. ¡Cierra la boca! Diría Freezer molesto. Freezer atacaría con varios rayos de ki desde la distancia. Goku los esquivaría a todos. Mientras se movía de lado a lado, llegaría a Freezer con una patada en su pecho. Freezer retrocedería varios metros, pero al instante contestaría con un rayo de ki que impactaría en el hombro de Goku, causándole gran daño. ¡Rayos! Me descuidé. Diría Goku al sujetarse el hombro. ¡Idiota! ¡Ya te daré tu merecido! Diría Freezer. Freezer iría a toda marcha contra Goku, lo atacaría con todo sabiendo que estaba lesionado de su hombro, pero aún así, Goku no se rendía y le daba pelea. El combate cada vez se volvía más extremo, al punto de que ambos comenzarían a desgastarse mutuamente. En un momento, Goku golpearía de un gancho a Freezer arrojándolo lejos, luego tomaría distancia para preparar su mejor ataque. ¡Kame! Diría Goku mientras cargaba energía. ¡Idiota! ¿No crees que eso servirá conmigo? Diría Freezer molesto. Freezer juntaría sus manos creando una gran bola de ki. ¡Hame! Diría Goku al estar casi listo. ¡Ja! Goku lanzaría su Kamehameha con todo. Freezer respondería con otro ataque de ki. Ambos poderes chocarían entre sí, creando una gran tormenta de energía. Caulifla y los demás saldrían despedidos lejos. Todo en su zona se haría pedazos por tanto poder de ambas partes. ¡Freezer! Gritaría Goku al forzar su ki. El Kamehameha de Goku cobraría gran ventaja. Estaba a nada de llegar, pero Freezer lograría forzar su ki deteniendo el avance. ¡Demonios! No puedo creer que este idiota haya llegado tan lejos con eso de las 7 sangres. Diría Freezer. Finalmente el ataque de Goku cobraría más ventaja. Freezer sentiría el peor miedo que jamás había sentido. ¡No puede ser! Diría Freezer aterrado. Finalmente Freezer sería alcanzado por el Kamehameha de Goku. Se generaría una gran explosión. Luego todo era silencio. No había rastro alguno de Freezer. Goku perdería su transformación a raíz del gran gasto de energía. ¡Cielos! Eso sí que estuvo cerca. Diría Goku agotado. Nuestros amigos se acercarían a atender a Goku. Señor Goku, eso fue genial. Diría Kiabe. Por un momento creíamos que todos íbamos a morir. Diría Caulifla. Quizás suene feo que lo diga yo, pero yo pensé lo mismo. Diría Goku. De pronto, en un haz de luz, llegarían Vados y Champa. Hola, diría Goku. Señor Goku, veo que ha logrado la victoria. Diría Vados. Déjeme felicitarlo. No fue fácil, la verdad. Diría Goku. Al menos vengaste la muerte de mi hermano. Diría Champa. Ahora podemos buscar las superesferas del dragón y revivirlo. Sí, es cierto. Diría Goku. Gracias por ayudarme a recolectar las 7 sangres. De no haberlo hecho, jamás habría tenido la victoria. De pronto, un rayo de ki pasaría por el corazón de Champa, atravesándolo de lado a lado. Al instante, el dios de la destrucción caería muerto. ¡Champa! Diría Goku. Oh, creo que nos hemos distraído. Diría Vados. Freezer se mostraría. Estaba seriamente herido, pero aún tenía fuerzas para luchar. ¡No es cierto! Diría Goku furioso. ¡Goku! ¡Maldito! Diría Freezer agitado. ¿No crees que con eso es suficiente para derrotar al gran Freezer? Chicos, será mejor que se alejen de aquí. Diría Goku. Los demás se irían de allí mientras que Vados se llevaría el cuerpo de Champa. Goku, prometo hacerte sufrir antes de acabar con tu vida. Diría Freezer. No pienso perdonar esto. ¡Demonios! Gasté todas mis energías en ese ataque. Pensaría Goku. Goku se pondría en guardia aunque no se transformaría. Vaya, veo que no tienes la energía suficiente para transformarte. Diría Freezer. ¡Cierra la boca! Diría Goku. ¡Demonios, eso está mal! Diría Caulifla. Tenemos
Tenemos que ayudarlo, no podemos dejarlo solo en esto. Diría Kale. Nosotros estamos muy por debajo de sus poderes. Si intervenimos, no solamente lo entorpeceremos. Diría que Abe. Goku elevaría su ki todo lo que podría. Se lanzaría a Freezer lanzando varios golpes. El emperador del mal lograría esquivarlos todos con facilidad. Luego de eso, en uno de los ataques de Goku, este perdería el equilibrio y tropezaría. Al perder la guardia, Freezer lo patearía fuertemente. De esa manera, Goku caería al suelo. ¡No puede ser! Diría Caulifla. Maldito. Ahora sí que te las verás conmigo. Diría Freezer. Freezer iría hasta Goku y pisaría su pecho, arrastrando el pie para hacerle daño. En el planeta Vegeta, el rey Vegeta acababa de ser asesinado por Freezer debido a una rebelión que éste estaba organizando. Tras esto, las fuerzas especiales Ginyu irían al planeta Vegeta para exterminar a cada uno de los Saiyajins. Bardock acababa de llegar a su casa donde estaba Guine. Bardock, ¿qué sucede? Diría Guine. Tienes que irte, vienen por nosotros. Diría Bardock. ¿Acaso Freezer se enteró de la rebelión? Diría Guine. Así es. Diría el príncipe Vegeta al asomarse. Bardock, tú y yo somos los únicos que podemos hacer algo. Tenemos que pelear contra las fuerzas especiales Ginyu. Aunque les ganemos, Freezer nos acabará. Diría Bardock. Por eso tenemos que matarlos a ellos. Diría Vegeta. Aunque sea, les daremos algo de tiempo a los Saiyajins para que escapen. ¿A dónde vamos a ir? Diría Guine. No lo sé. Toma una cápsula y escapa de aquí. Diría Bardock. Salgan de ahí. Ya sabemos dónde se esconden. Diría el capitán Ginyu. Demonios, Guine, quédate aquí. Diría Bardock. Tenemos que pelear con todas nuestras fuerzas. Las fuerzas especiales Ginyu son 5 y dividiéndose serán un problema para los demás. Diría Vegeta. Lo sé. Diría Bardock. Bardock y Vegeta saldrían listos para el enfrentamiento. Esos gusanos creen que pueden contra nosotros. Diría Geese. Les daremos su merecido. Diría Berter. Muy bien, hay que ganar esto. Diría Vegeta. Vegeta y Bardock elevarían su poder al máximo. Los rastreadores marcarían 40.000 de poder de pelea por cada uno. ¡No puede ser! ¡No pueden tener ese poder! Diría Guro. Aún así, no pueden contra nosotros. Diría Reckham. Bardock y Vegeta se lanzarían con todo hacia las fuerzas especiales Ginyu, mientras que su líder solo observaba. No llegaban al poder necesario para poder derrotarlo, pero al menos ofrecerían resistencia. Algunos Saiyajins irían escapando y el capitán Ginyu se daría cuenta. ¡Dejen de jugar! ¡Están haciendo tiempo! Diría el capitán Ginyu. ¡Demonios! ¡Se dieron cuenta! Diría Bardock. El capitán Ginyu intervendría, golpearía a cada uno en el estómago con una gran fuerza. Ambos perderían gran cantidad de sangre por la boca y caerían al suelo. Tras esto, serían derrotados automáticamente. ¡Rápido! Hay que evitar que otros escapen. Diría el capitán Ginyu tras ver las naves Saiyajins en el cielo. ¿Pero qué hacemos con ellos? Diría Geese. No podrán sobrevivir con esas heridas. Diría el capitán Ginyu. Los 5 miembros partirían cuanto antes. Bardock y Vegeta agonizaban. Estaban a nada de morir, pero no se rendirían tan fácilmente. Bardock se acercaría a Vegeta arrastrándose con las pocas fuerzas que le quedaban. Vegeta, tienes que huir. Diría Bardock. Todo está perdido. Diría Vegeta, tras perder más sangre por la boca. Bardock llegaría a Vegeta, apoyaría su mano en el pecho de este. Luego Bardock gritaría elevando su ki. Energía rodearía a Bardock para luego pasar a Vegeta. ¡Idiota! ¿Qué haces? Diría Vegeta. Vegeta comenzaría a sentir un leve alivio. Eres el príncipe. ¡Huye! Diría Bardock. Te di lo que tengo de mi energía. Ahora vete de aquí. Llévate a mi esposa. Es lo único que te pido. Los ojos de Bardock se pondrían en blanco. Este perdería la vida. Vegeta seguía en mal estado, pero la herida de su estómago estaba mucho mejor. Al menos tenía la capacidad de moverse. Llegaría a la casa de Guine. Ella estaba realmente aterrada. Ver solo a Vegeta le daría la noticia. ¿Bardock? Diría Guine. Tenemos que irnos. Diría Vegeta. Vegeta y Guine conseguirían una nave en la que tratarían de escapar. Las fuerzas especiales Ginyu atacarían a las naves destruyéndolas. Muchos Saiyajins perderían la vida, pero Guine lograría maniobrar para esquivar los ataques. Casi todos los Saiyajins morirían, pero entre ellos, Vegeta y Guine lograrían escapar como otros pocos. Las fuerzas especiales Ginyu recibirían la orden de Freezer de salir de ese planeta cuanto antes. Cuando ven hacia el cielo, lograrían apreciar una gran bola de ki. Saldrían de allí sin dudarlo. El planeta Vegeta sería destruido con todos los Saiyajins que no habían podido escapar. Vegeta reposaba en la nave, mientras Guine hacía lo posible por curarlo.
Su estado era deplorable. Momentos más tarde vemos a Vegeta despertar. ¿Dónde estamos? Diría Vegeta. En la nave nos dirigimos al planeta Bellita. Diría Guine. Te desmayaste en cuanto subimos. ¡Maldición! Diría Vegeta. Freezer destruyó el planeta. Diría Guine. Ese desgraciado me la va a pagar. Diría Vegeta. ¿Qué pasó con Bardock? Diría Guine. Vegeta quedaría en silencio por un momento. No era fácil decir la verdad. Sacrificó su vida para salvarme y me dijo que te cuidara. Diría Vegeta. Entiendo. Diría Guine. Supongo que ahora que quedamos pocos tendremos que... Guine se sonrojaría, pero Vegeta cambiaría de tema. Una vez en la Tierra me dedicaré de lleno a entrenar. Tengo que vengar lo que hizo Freezer. Diría Vegeta. Claro. Diría Guine. Tras algunos días de viaje, Guine y Vegeta llegarían a la Tierra, formarían un hogar y sobrevivirían allí tratando de llamar la atención lo menos posible. No era una situación fácil, pero no había que pudiesen hacer. Vegeta entrenaría duramente, aumentando cada vez más sus poderes. Tras pasar los años, Vegeta y Guine se volverían tan cercanos que su relación sería inevitable. Tratarían de tener hijos, por lo que tendrían uno al que le pondrían Goku. Al nacer, Goku era igual a Bardock. No lo entiendo. Diría Guine. No puede ser de Bardock, tiene que ser tuyo. Ya pasaron 3 años desde su muerte. Diría Guine. Vegeta se tocaría el estómago recordando aquella herida de guerra y la energía que le había dado Bardock. Quizás algo de Bardock haya quedado en mí. Diría Vegeta. Goku de pequeño era un niño muy débil. Vegeta estaba desilusionado de él, pero haría lo posible por tratar de fortalecerlo. No comprendía qué era lo que pasaba, pero el poder de Goku estaba muy por debajo de la media. Goku haría lo posible por tratar de llegar al nivel de su padre, pero era imposible. Ya de adulto, Goku seguía entrenando. Lo único fuerte en él era su espíritu de lucha. Jamás se detenía y no descansaba con tal de ser el más fuerte. Una noche, Vegeta y Guine estaban cenando mientras Goku seguía afuera entrenando. Vegeta, te noto tenso. Diría Guine. Me preocupa nuestro hijo. Diría Vegeta. Nunca vi a nadie con tanto deseo de ser fuerte, pero es el Saiyajin más débil que he visto. Quizás sea la gravedad de este planeta. Recuerda que aquí todo es muy liviano. Diría Guine. Sí, tienes razón. Diría Vegeta. Aún así, no puedo contar con él para derrotar a Freezer, y no hemos podido tener más hijos. Oye, no es mi culpa. Diría Guine. Ya lo sé. Diría Vegeta. Guine, trataré de tener hijos con una humana. ¿Estás loco? No puedes hacer algo como eso. Diría Guine furiosa. ¿Acaso estás celosa? No es eso. Vas a manchar la sangre Saiyajin. ¿Has pensado que solo somos nosotros dos y nuestro hijo? No podemos tener más hijos. Goku lo hará de todas maneras. Diría Vegeta. Sí, pero... Diría Guine. No hay opción. No he sabido nada de los demás Saiyajins. Diría Vegeta. Si no lo hacemos en pocos años, no quedará nada de nuestra raza. Goku entraría a su casa. Estaba listo para comer. ¡Cielos! Muero de hambre. Diría Goku. Goku cenaría con sus padres. Al igual que Vegeta, comía gran cantidad de comida. Pero a pesar de su gran estómago, su poder seguía siendo bajo. Vegeta haría lo posible para hacerlo más fuerte, pero sin importar lo que hiciera, el poder de Goku crecía a un paso tan lento que demoraría 10 años en alcanzar a Vegeta si éste dejase de entrenar. A pesar de las críticas de Vegeta y de su notorio mal humor, Goku jamás perdería su sonrisa plena. Seguía con su orgullo intacto, dándolo todo. Por otro lado, el ejército de Freezer cada vez se ampliaba más, pero aún así Freezer no se detenía. Quería más poder. Se había olvidado de los Saiyajins, ya que todos fueron asesinados, incluso los que habían escapado. Pero su próximo objetivo cambiaría las cosas rotundamente. Le tocaría invadir el planeta Tierra. Tras esto, varios soldados irían al planeta con esperanzas de conquistarlo, aunque nunca se esperarían la presencia de Vegeta. Al comenzar con los ataques, Vegeta llegaría en respuesta. ¡No puede ser! ¡Soldados de Freezer! Diría Vegeta. ¡Vegeta, sigues vivo, desgraciado! Diría uno de los soldados. ¡Pero tú no! Diría Vegeta. Vegeta llegaría al soldado y de un simple ataque le rebanaría la cabeza. Los demás soldados lo atacarían con todo, pero no era nada para Vegeta. Este los eliminaría de un simple golpe a cada uno. Vegeta había salido vencedor, pero ahora tenía otro problema. Sabían que más soldados llegarían para cumplir la misión fallida. Debería de estar preparado para lo peor. Daría aviso a Guine de lo que había pasado, generando un clima de tensión. No puedo creerlo, estamos en problemas. Diría Guine. No le digas nada a Goku. No quiero que se meta en problemas. Diría Vegeta. ¿Decirme qué? Diría Goku al llegar. Había entrado justo en la última frase. Nada. Diría Vegeta. Papá, no seas así. Ya soy un adulto. Diría Goku.
Te dije que no pasa nada y cierra la boca, diría Vegeta. Goku no se quedaría conforme con esto, por lo que haría lo posible para investigar. Aún así, en la nave de Freezer, la noticia de Vegeta no demoraría en llegar. La desaparición de los soldados permitiría una investigación y lograría ver la información de la Tierra. Verificarían la existencia de Vegeta. Así que el príncipe intenta hacer sobrevivir a su raza, diría Freezer. Creo que tendré que hablar con las fuerzas especiales Ginyu sobre esto. Tenía entendido que fue el mismo Capitán Ginyu quien los eliminó, diría Kikono. Eso es lo que quiero hablar con él, diría Freezer. El Capitán Ginyu sería convocado por Freezer de urgencia. Al llegar, no se esperaba la noticia de Vegeta. No puede ser, sí lo eliminé, diría el Capitán Ginyu. ¿Me llamas mentiroso? diría Freezer. No, no es eso. Es que derroté a Bardock y Vegeta al mismo tiempo. Los dejé agonizando. Luego partí a eliminar a las naves que estaban escapando, diría el Capitán Ginyu. Por eso los dejé de lado. Igual no podrían sobrevivir a los minutos. Usted destruyó el planeta. Aseguraste que Vegeta había muerto, diría Freezer. Ese es un error muy grave. Iré a la Tierra y traeré su cabeza, diría el Capitán Ginyu. Eso espero, diría Freezer. El Capitán Ginyu hablaría con sus hombres de lo ocurrido. Irían sin demora al planeta Tierra. Durante esos días, Vegeta entrenaría con el nerviosismo de la llegada de Freezer. Goku lo sabía, algo pasaba. Vegeta entrenaba con más tenacidad que antes. Papá, ¿qué sucede? diría Goku. Te veo entrenar con demasiada tenacidad. No me molestes, estoy ocupado, diría Vegeta. Vamos, no seas así conmigo, diría Goku. Dime qué es lo que sucede. Nada, diría Vegeta. Entonces entrenaré contigo, diría Goku. Vegeta lanzaría un láser de ki que rozaría el rostro de Goku. ¡Demonios! ¡Ten cuidado!, diría Goku molesto. Es demasiado peligroso que tú y yo entrenemos juntos, así que mejor vete, diría Vegeta. Como quieras, diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo y se lanzaría con todo hacia Vegeta. Llegaría con un poderoso golpe de puño, pero su padre detendría el ataque como si nada. Si no quieres entrenarme por las buenas, me entrenarás por las malas, diría Goku. Veo que no tienes idea de lo que es el peligro, diría Vegeta. Mientras la amenaza de las fuerzas especiales Ginyu se acercaba a la Tierra, Goku y Vegeta comenzarían con su combate amistoso. A pesar de los grandes esfuerzos de Goku, sus ataques no tenían efecto. Vegeta era mucho más rápido y fuerte. No permitiré que esta diferencia entre nosotros siga, diría Goku. Goku lanzaría un golpe de puño a su padre, pero Vegeta lo esquivaría al mismo tiempo que responde con otro golpe de puño. Goku tosería sangre y caería de rodillas sin poder moverse. ¡Deja de perder el tiempo!, diría Vegeta. Ahora tengo que entrenar, ¡vete! Vegeta se daría vuelta, pero Goku a sus espaldas le lanzaría una bola de ki. No le haría el más mínimo daño, pero sí lo dejaría furioso. ¿Qué demonios te pasa?, diría Vegeta. Puede que no sea tan fuerte como tú, pero mi espíritu Saiyajin es más fuerte que el tuyo, diría Goku. Vegeta de la nada llegaría a Goku con un fuerte rodillazo. Goku saldría despedido lejos y quedaría desmayado. Vegeta no sabía si estar molesto o orgulloso. Goku demostraba un espíritu sin igual, pero no quería que peleara contra sus enemigos. La situación era desbordante. Lo siento, hijo, diría Vegeta, y se iría de allí. Pasarían algunas horas. Las naves de las fuerzas especiales Ginyu llegarían. El objetivo era claro, exterminar a Vegeta y a cualquier Saiyajin que se encontrara en su paso. Muy bien, aquí estamos, diría el Capitán Ginyu. Tenemos que encontrar a Vegeta y exterminarlo. Las fuerzas especiales Ginyu encontrarían el ki de Vegeta debido a sus rastreadores y llegarían a él más rápido de lo esperado. Vegeta sentiría gran terror. Recordaría la batalla que tuvo años atrás. Si son las fuerzas especiales Ginyu, se han vuelto muy fuertes, diría Vegeta. ¡Demonios! Esto será más difícil de lo que pensaba. Miren a quién tenemos aquí, diría el Capitán Ginyu. Gusano asqueroso, no sabes en los problemas que me has metido con tu presencia. No te lo pregunté, así que no me interesa, diría Vegeta. Esta vez acabaré con ustedes. El rastreador marcaba un poder de pelea considerable. Vaya, veo que eres más fuerte, diría el Capitán Ginyu. Pero no creo que lo suficiente, diría Geese. Geese se lanzaría con todo hacia Vegeta sin esperar órdenes de su capitán. Lo atacaría con una patada, pero Vegeta la esquivaría fácilmente. Luego ambos se trenzarían de las manos, comenzarían a forcejear entre sí. Vegeta lograba rivalizar contra Geese, algo que era inesperado. No es cierto, no puedes tener mi nivel, diría Geese.
¡Cierra la boca, insecto!, diría Vegeta. Tras un gran esfuerzo, Vegeta lograría doblarle los dedos a Geese, aunque fuese por muy poco lo superaba. Luego Vegeta le daría un cabezazo a Geese haciéndolo caer de rodillas, pero en ese momento Recom llegaría a Vegeta con una fuerte patada que lo derribaría. Oye, nadie dijo que esta pelea era mano a mano, diría Recom. ¡Demonios!, diría Vegeta. Parece que no está Bardock. ¿Acaso él murió?, diría el Capitán Ginyu. Sacrificó su vida para darme toda su energía, diría Vegeta. Él sí es un hombre de honor, no como ustedes, buenos para nada. Creo que quiere sufrir antes de morir, diría Burter. Es cierto, después de lo que hizo al dejarnos mal con el Gran Freezer, lo menos que podemos hacer es disfrutar torturarlo, diría el Capitán Ginyu. Todos se lanzarían hacia Vegeta y comenzarían a luchar contra él al mismo tiempo. A pesar del gran poder de Vegeta, no lograba hacerles frente. Vegeta tenía un poder similar al de Geese, Recom o Burter, pero además de pelear contra ellos tres, estaba Gordo y el Capitán Ginyu. Vegeta no podía hacer otra cosa más que cubrirse y resistir. No puedo quedarme así, sin hacer nada, diría Vegeta. Vegeta, tras un grito de guerra, estallaría su ki, rompería sus límites y eso llamaría la atención de las fuerzas especiales Ginyu. Pero a pesar de ellos, no sería suficiente. No creas que nos impresionas con eso, diría el Capitán Ginyu, tras derribarlo de una patada en el pecho. ¡Maldición! Ya estoy demasiado herido, pensaría Vegeta. Goku despertaría. Sentiría el ki de su padre y el de las fuerzas especiales Ginyu. Sabía que algo malo estaba pasando. ¡Papá!, diría Goku. Goku volaría a toda velocidad hacia la pelea. Mientras tanto, Recom y Burter sujetaban a Vegeta con fuerza. El Capitán Ginyu lo golpeaba sin descanso, disfrutando de la tortura. Vegeta gritaba de dolor y sangraba por todas partes. No podía hacer nada. Mírate. Al menos no te mueras hasta que me haya desahogado, diría el Capitán Ginyu. Como si nada, Goku llegaría con una patada voladora que derribaría al Capitán Ginyu. ¡Hijo!, diría Vegeta desconcertado. Vegeta no lo podía creer. Goku acababa de derribar al ser más fuerte en la escena con un simple golpe. Oigan, ese es Bardock, diría Recom. No, espera, es demasiado joven para ser él. Además, no tiene la cicatriz en su rostro, diría Burter. Suelten a mi padre, diría Goku. Hijo, ¿qué te pasó?, diría Vegeta. Hijo, ¿acaso tuviste un hijo con Bardock?, diría Recom. Idiota, los Saiyajins no pueden tener hijos entre hombres, diría Geese. ¿De verdad? Mi raza sí, diría Recom. Porque tu raza son todos unos degenerados, diría Geese. El Capitán Ginyu regresaría. Estaba lleno de dudas. Tú te pareces demasiado a Bardock. ¿Acaso él está por aquí?, diría el Capitán Ginyu sin verse realmente molesto. Salgan de aquí o los mataré a cada uno de ustedes con mis propias manos, diría Goku. Se notaba la rabia en la expresión de Goku. Ver a su padre siendo golpeado había encendido la verdadera chispa Saiyajin. Su ki flameaba con fervor mientras mostraba su poder oculto. Eso era lo que le faltaba a mi hijo. Una razón para pelear, pensaría Vegeta. El capitán llegaría a Goku. Se colocaría frente a él. Según su rastreador, tenía un poder de pelea muy bajo. Se me hace extraño que con ese poder de pelea tan bajo me hayas dado un golpe de ese calibre, diría el capitán. Goku, sin dudarlo, le daría un golpe, pero impactaría en su pecho sin hacerle nada. Luego lo atacaría con una serie de golpes consecutivos, pero eran caricias para el Capitán Ginyu. Vaya, me parece que fue cosa del momento y nada más, diría el Capitán Ginyu desilusionado. El Capitán Ginyu de un simple golpe lanzaría lejos a Goku. Este rodaría por el suelo varios metros. Casi no podía moverse. ¡Hijo!, diría Vegeta mientras trataba de liberarse. Goku estaba en el suelo tratando de continuar con la pelea, pero ni siquiera tenía las fuerzas para ponerse en pie. No puede ser. Ese golpe fue muy poderoso, diría Goku. El Capitán Ginyu se acercaría a Goku lentamente mientras cargaba una bola de ki. Malditos simios salvajes. Si los dejo un poco de lado, se andan reproduciendo, diría el Capitán Ginyu. Será mejor eliminarlos de una vez por todas. ¡No te atrevas!, diría Vegeta. El Capitán Ginyu estaba a nada de eliminar a Goku. Vegeta explotaría su ki y se liberaría de la presión por quienes lo sujetaban. El Capitán Ginyu lanzaría el ataque, pero Vegeta se colocaría frente a Goku recibiendo el ataque directamente. ¡Papá! ¡Papá!, diría Goku. Vegeta gritaría del dolor mientras recibía toda esa energía. Su cuerpo liberaba humo tras su uniforme. La situación era extrema. Vegeta caería de rodillas realmente herido.
Luego Vegeta quedaría en el suelo totalmente derrotado. Goku tomaría coraje e iría hacia su padre. Papá, ¿pero por qué lo hiciste? Diría Goku. Porque eres mi hijo. Diría Vegeta. Es lo que un hombre debe de hacer. Proteger a su familia. Vegeta cerraría los ojos. Creo que ya se murió. Diría Recom. Goku dejaría caer algunas lágrimas. De pronto el ki de Goku estallaría seguido de un grito feroz. Se generaría una gran cortina de energía a su alrededor. ¡Te mataré!, diría Goku furioso. No digas tonterías. Sin tu padre no podrás hacer nada, diría el Capitán Ginyu. El rastreador de cada uno de ellos marcaría error tras tratar de leer el poder de pelea de Goku. Estaba fuera de sí a través del dolor de ver a su padre sufrir de esa manera. El Capitán Ginyu estaba desconcertado ante lo que veía. Se creería él mismo que todo era un error antes que asumir que el poder de Goku se estaba descontrolando. Como si nada, Goku llegaría al Capitán Ginyu con un fuerte golpe de puño en su estómago. El Capitán Ginyu tosería sangre. Casi no podía moverse. El golpe había sido realmente veloz y poderoso. Sus ojos no lo habían podido percibir. Esto, diría el Capitán Ginyu. ¿Cómo puede ser que ese ñoño sea tan fuerte?, diría Recom. El Capitán Ginyu caería de rodillas sin poder hacer nada. Desgraciado. No sé cómo hiciste eso. Seguro fue un truco, diría el Capitán Ginyu. Recom se lanzaría hacia Goku, pero al llegar a él, Goku desaparecería de la nada. ¿Dónde está?, diría Recom confundido. ¡Encima de ti!, diría Geese. Goku estaba parado sobre la cabeza de Recom sin que éste se diese cuenta. De pronto Goku daría una patada al girar sobre sí mismo. Recom saldría despedido lejos y quedaría estampado contra un risco. Nadie podía creer que Goku hubiese derrotado a Recom de un solo golpe. Tras esto, el resto de los integrantes de las fuerzas especiales Ginyu se lanzarían con todo hacia Goku, pero este los derrotaría a cada uno con un solo golpe. Solo quedaba el Capitán Ginyu en pie, pero estaba realmente herido. Desgraciada basura, mataste a mi padre, diría Goku. Esto no te lo perdonaré. Espera, no es mi culpa, es mi trabajo, diría el Capitán Ginyu. No me interesa lo que digas, diría Goku. Goku apoyaría su mano en el pecho del Capitán Ginyu y un estallido de ki lo haría a pedazos. El Capitán Ginyu caería al suelo perdiendo la vida. Luego Goku por venganza se encargaría del resto. No dejaría a uno solo de ellos con vida. Es hora de decirle a mi madre lo que pasó, diría Goku. Cielos, se va a enojar mucho conmigo y va a estar muy triste. Goku tomaría a Vegeta para regresar a su casa con él y sepultarlo. Pero Vegeta tosería. ¡Demonios!, diría Goku aterrado y dejaría caer a Vegeta del susto. Aún así, Goku volaría a gran velocidad y lograría sostener el cuerpo de Vegeta antes de que éste cayera al suelo. ¡Cielos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Me asustaste, papá!, diría Goku. ¡Me aprietas!, diría Vegeta. ¿Qué?, diría Goku. Las costillas están rotas, diría Vegeta. Lo siento. Enseguida te llevo a casa para que te curemos, diría Goku. Goku volaría a toda velocidad con el alivio de que su padre aún seguía con vida. Lo consideraría un milagro. Por otro lado, la noticia de la muerte de las fuerzas especiales Ginyu no demoraría en llegar a Freezer. Esto tiene que ser una broma, diría Freezer. ¿Cómo es posible que ese tonto de Vegeta los haya matado a todos? Gran señor, no creo que haya sido Vegeta, diría Kikono. ¿De qué estás hablando?, diría Freezer desconcertado. Según las imágenes, Vegeta parece que fue derrotado, pero déjeme ver bien, diría Kikono. Kikono lograría ver con más detalle las imágenes de la pelea. Verían a Goku de pie, aquel Saiyajin que era igual a Bardock. Se parece mucho a Bardock, diría Kikono. No puede ser. Bardock está vivo también y tuvo un hijo, diría Freezer. Debe estar su hijo, diría Kikono. Creo que tendré que atender esta situación personalmente, diría Freezer. Goku llegaría con Vegeta a su casa. Estaba realmente herido, por lo que había que curarlo cuanto antes. Mamá, necesito tu ayuda, diría Goku. ¿Qué pasó? Diría Gine. No hay tiempo para explicaciones, necesitamos curarlo, diría Goku. Goku y Gine vendarían a Vegeta logrando detener el sangrado. Vegeta estaba estable, quedaría descansando. Horas después despertaría desconcertado. ¿En dónde está Goku?, diría Vegeta preocupado. Vegeta, tienes que descansar, estás muy herido. Diría Gine. Dije, ¿en dónde demonios está Goku? Está entrenando, pero por favor, trata de descansar. Diría Gine. Vegeta, a pesar de sus heridas, saldría en busca de su hijo. Encontraría a Goku entrenando, aunque con un semblante distinto.
Hijo, ¿qué fue lo que pasó? Diría Vegeta. Papá, ve a descansar. Diría Goku. Responde mi pregunta. Diría Vegeta. Y tú haz lo que yo te digo, ve a descansar. Diría Goku. No estás en condiciones de estar aquí. Tus heridas deben de sanar. Casi te mueres. Vegeta quedaría sin palabras. Goku había cambiado totalmente luego de esa experiencia. Está bien, pero no llegues tarde a casa. Diría Vegeta. De regreso, los dolores serían aún más fuertes que antes. Algunas de sus vendas comenzarían a sangrar. Vegeta, te dije que debías de descansar. Diría Guine. Ya lo sé. Diría Vegeta. ¿Y qué pasó con Goku? Diría Guine. Goku se convirtió en todo un hombre. Diría Vegeta con orgullo. ¿De qué estás hablando? Diría Guine. Goku siempre fue más fuerte que nosotros. Vivir en este planeta fue lo que lo debilitó. Diría Vegeta. Lo que necesitaba era una motivación de verdad. ¿Dices que Goku puede ser más fuerte que tú? Diría Guine. Digo que es más fuerte que yo. Diría Vegeta. Que en el orgullo que debe de tener un Saiyajin. Ahora que la chispa fue encendida, solamente hay que dejarlo madurar. Sé que podrá llegar muy lejos. Goku seguiría entrenando duramente. Su semblante era otro. Ahora había una motivación real para ser más fuerte. No era solamente el placer de ser más fuerte, era la necesidad de proteger a sus padres. Por otro lado, Freezer y sus hombres estaban en camino a la Tierra. Freezer se encontraba realmente nervioso por las circunstancias. Con que un Saiyajin similar a Bardock. Diría Freezer. Me pregunto si Bardock estará vivo. No lo vimos en las imágenes. Solo estaba Vegeta. Diría Kikono. ¿Qué tan fuerte puede ser un Saiyajin? Diría Freezer. No lo entiendo. Si esto hubiese pasado con el planeta Vegeta en pie, quién sabe si mi ejército seguiría en pie. Ahora aquella revolución tiene algo de sentido. Después de todo, ellos escondían todo ese potencial. Gran Freezer, ¿acaso le teme a los Saiyajins? Diría Kikono. La mirada hostil de Freezer dejaría aterrado a Kikono. Lo siento, no quise ser imprudente. Diría Kikono. Es que... Mejor no digas nada. Diría Freezer de mal humor. Podría destruir ese planeta, pero me interesa conocer en persona a ese sujeto. Quizá pueda nombrarlo como mi mano derecha. Me sería útil. ¿Y si no acepta? Diría Kikono. Pues morirá. No hay muchas más opciones. Diría Freezer. Gran Freezer, Llamaría a Beribilú al ingresar a la sala. todo está listo. En 2 días llegaremos. Más pronto de lo que pensaba. Diría Freezer. Creo que deberé de interrogar a Vegeta. Debe de saber bien qué es lo que está pasando. Por otro lado, en la Tierra, Guine esperaba con la cena lista la llegada de Goku, mientras Vegeta aún seguía recuperándose de las heridas. Vegeta, creo que debemos de hablar con Goku y contarle toda la verdad. Diría Guine. Sí, creo que es el momento. Diría Vegeta. Después de todo, ya está en edad de saberlo. Goku entraría muerto de hambre. Vaya, ese entrenamiento me abrió mucho el estómago. Diría Goku. Goku, ven, que tenemos que hablar. Diría Guine. Pero, ¿hay comida? Claro que sí. Diría Guine. Goku comenzaría a comer mientras que Vegeta le cuenta toda la verdad sobre la raza Saiyajin y su planeta. De cómo Bardock y él luchaban contra las fuerzas especiales y Ginyu y cómo Bardock sacrificó su vida para salvarlo. Entonces, ¿ese tal Bardock es igual a mí? Diría Goku. Sí, creo que algo de él quedó dentro de mí, despertó en ti desde tu nacimiento. Diría Vegeta. Vaya, tengo 2 papás, qué loco. Diría Goku. Entonces supongo que tendré que pelear contra Freezer. Hijo, no digas eso. Diría Guine a punto de entrar en llanto. ¿Qué? Diría Goku. Tu madre tiene razón. El poder de Freezer es algo fuera de lo precedente. Diría Vegeta. Si no fuera porque la nave ya no funciona, podríamos escapar a otro planeta. Pero no tenemos más opción que enfrentar nuestro destino. ¿Y desde cuándo hablas de escapar? Diría Goku al dejar de comer. Hijo. Diría Guine desconcertada por su actitud. Cuando venga Freezer a la Tierra, le patearé el trasero para que aprenda a no meterse con los Saiyajins. Diría Goku. Le haré pagar por todo el daño que le causó nuestra raza. Goku, cálmate. Diría Vegeta apagado. No pienso calmarme. Freezer es la razón de tus heridas. Diría Goku. ¡Que te calmes! Diría Vegeta fuera de sí. Un dolor en las costillas de Vegeta lo haría encorvarse producto de su grito. Vegeta, ten cuidado. Diría Guine. Goku, el poder de Freezer escala más allá de nuestra comprensión. Cuando nos rebelamos ante él fue porque confiábamos en la llegada del Super Saiyajin, aunque eso solamente era una historia. Yo no creía en ella. Diría Vegeta. ¿Super Saiyajin? Diría Goku. Así es. Es una leyenda que dice que una vez cada 1000 años nace un Super Saiyajin. Diría Vegeta. Yo no creo en esa historia, pero todos los Saiyajins estaban entusiasmados de que el año estaba llegando y que en cualquier momento llegaría. Es cierto. Bardock no dejaba de hablar de eso. Diría Guine. Estaba más que seguro que aparecería e incluso decía que él podría hacerlo. Guine debería de esquivar su rostro para contener sus lágrimas. Mamá, ¿acaso lo queríamos mucho? Diría Goku. Bardock era el esposo de Guine. Diría Vegeta. ¿Qué? Diría Goku desconcertado. Entonces, ¿le robaste a su esposa? ¡Goku!
Diría Guine. Goku, no seas idiota. Diría Vegeta. Él me pidió que me hiciese cargo de ella. Pero... ¿se casaron? Diría Goku. O más o menos. Somos los dos últimos Saiyajins, no hay opción. Diría Vegeta. Gracias a eso aún existes tú. Y podrás continuar con el linaje, aunque sea con mestizos. No te preocupes por eso, derrotaré a esa sabandija. Diría Goku. Goku, no tienes idea del poder que tiene Freezer. Diría Guine. No me importa, le ganaré de todas maneras. Diría Goku. Quizás soy ese Super Saiyajin que está por despertar. Habla igual que Bardock. Pensaría Vegeta. Oh, no lo entiendes, no es tan sencillo. Diría Guine. Nadie sabe verdaderamente el poder de Freezer. Nunca nadie le ha hecho el más mínimo daño. Yo confío en él. Diría Vegeta. ¿Vegeta? Diría Guine. Goku, te encargo el deber de luchar contra Freezer. Diría Vegeta tras mostrar un giro inesperado. Papá, ¿qué te sucedió? Diría Goku. Cambiaste de opinión como si nada. Eres el hijo del príncipe Vegeta. Llevas sangre real. Además, también tienes los atributos de Bardock. Diría Vegeta. Me has abierto los ojos, hijo. Tú tienes que convertirte en ese Super Saiyajin. Vegeta, no puedo creer que estés hablando en serio. Diría Guine. Tú solo confía en él y verás con tus propios ojos cómo derrotará a Freezer. Diría Vegeta. He estado esperando este momento por muchos años, aunque pensé que demoraría más en alcanzar ese poder. Pero luego de ser testigo de todo lo que pasó, me doy cuenta de que tú eres el elegido. Cielos, papá, creo que todos los golpes te afectaron un poco la cabeza, ¿no? Diría Goku. Nunca te vi comportándote así. Mejor termino de cenar y voy a entrenar. Goku terminaría de cenar y saldría a entrenar de nuevo a pesar de las altas horas. Vegeta, estás loco. Diría Guine furiosa. ¿Cómo vas a decirle eso a Goku? Si lo hubieras visto tú misma, estarías de mi lado. Goku encendió un poder desconocido con tan solo sus emociones. De todas maneras, es Freezer, no me parece seguro. Diría Guine. ¿Acaso no confías en tu hijo? Diría Vegeta. Vegeta, no lo digas así. Diría Guine molesta. Goku estaba entrenando con la mente clara de que el destino de su familia estaba en sus manos. Podía sentir su nuevo poder fluir a través de él, aunque también tenía la sensación de que algo se escondía en su interior. Estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de despertar al Super Saiyajin. Por lo pronto, Freezer estaba a nada de llegar. El momento finalmente llegaría. Freezer y su ejército aterrizarían en la Tierra, aunque lejos de la zona donde vivían Goku y sus padres. El ejército de la Tierra sabía de quién se trataba, Freezer, y sin dudarlo atacarían con todo. Pero sus esfuerzos serían en vano. Solamente los soldados de Freezer eran suficientes para desarmar al ejército terrestre. Goku estaba advertido de la situación y sin demora acudiría. Saldría a luchar contra todos los soldados que atacaban la Tierra y con gran valentía los derrotaría uno a uno. Vegeta estaba preparándose para salir. Si bien estaba mejor de sus heridas, aún no había sido curado por completo. Vegeta, ¿a dónde piensas ir? Diría Guine. No puedo quedarme aquí de brazos cruzados. Diría Vegeta. Goku está peleando contra los soldados de Freezer. Eso puedo hacerlo yo. Si sigue así, solo gastará sus energías. Pero, tus heridas. Diría Guine. No es momento de pensar en eso. Soy un Saiyajin. Diría Vegeta. Los Saiyajin peleamos hasta la muerte. Vegeta saldría de allí y comenzaría a combatir a los soldados. En la nave de Freezer, el emperador del mal apreciaba a Vegeta y Goku luchando contra todos sus hombres. Esta idea fue muy buena después de todo, Very Blue. Diría Freezer con una cruel sonrisa. Sabía que si solos los soldados atacaban por todas partes, esos Saiyajin saldrían por su propia cuenta. Diría Very Blue. Solo esperemos un poco más. Por ahora son ellos dos. Diría Freezer. No veo a Bardock por ninguna parte. Tras algunas horas, Goku y Vegeta eliminarían a todos los soldados. Luego de eso se encontrarían. Papá, deberías estar descansando. Diría Goku. Si lo hacía, perderías el tiempo con estos insectos. Solo tú debes pelear contra Freezer. Diría Vegeta. Es el sujeto que emite ese ki monstruoso. Diría Goku. Aunque creo poder con él. Ese poder no es el verdadero. Diría Vegeta. ¿Cómo que no? Diría Goku. Freezer esconde su verdadero poder. Diría Vegeta. Cuando se transforme verás lo fuerte que es. De acuerdo. Diría Goku. Quédate aquí, yo me encargaré de todo. Goku saldría volando directo a la ubicación de Freezer. Vegeta esperaría unos segundos para salir volando tras Goku. No pienso perderme esta pelea por nada del mundo. Diría Vegeta. Momentos después vemos a Goku llegar a la nave de Freezer. El emperador del mal saldría causando terror con su presencia. Con que tú eres Freezer. Diría Goku. Vaya. Tú debes ser el hijo de Bardock. Diría Freezer. Mi padre se llama Vegeta. Diría Goku. ¿Qué? Diría Freezer. Que mi padre se llama Vegeta. Diría Goku. Freezer no lo creía por su parecido con Bardock.
¿De verdad tu madre te dijo eso? Diría Freezer. Oye, vuelve a nombrar a mi madre y te haré volar al sol. Diría Goku. ¡Qué sujeto tan ocurrente! Diría Freezer. Supongo que llegó el momento de darte tu merecido. El momento tan esperado había llegado. Goku se sentía renovado y listo para enfrentar a Freezer, el sujeto que destruyó a su raza. Mi madre me ha hablado de ti. Eres un maldito tirano. Diría Goku. ¿Con tu padre te refieres a Vegeta o a Bardock? Diría Freezer. No te pases de listo. Diría Goku. Lo siento. Solo es un poco de humor. Diría Freezer. La verdad que toda esta situación me da mucha gracia. Supongo que tendré que enseñarte modales a la fuerza. Diría Goku. Goku se pondría en guardia listo para atacar. Te veo muy motivado. Pero creo que no tienes ni idea de quién soy, ¿verdad? Diría Freezer. Goku saldría como rayo hacia Freezer. El emperador del mal reaccionaría a tiempo sosteniendo el puño de Goku. ¡No es cierto! Diría Freezer furioso. Esto te pasa por confiarte. Diría Goku. De verdad que eres fuerte. Eso sí que no me lo esperaba. Diría Freezer. No creas que te saldrás con la tuya tan fácilmente. Freezer soltaría a Goku para luego de un golpe lanzarlo lejos. Goku se elevaría en el cielo, pero Freezer aparecería detrás de él. De un fuerte golpe martillo derribaría a Goku. Este caería a gran velocidad, pero antes de impactar en el suelo, el Saiyajin detendría el impulso. Vaya, es verdad que eres fuerte, pero aún te falta como para impresionarme. Diría Goku. Freezer descendería lentamente. Su rostro expresaba malicia. Freezer no estaba nada contento con la situación. Un Saiyajin había llegado a un nivel de pelea que lo consideraba peligroso y sentía que debía de terminar con esto cuanto antes. Algo me dice que estás conteniendo tu poder. Diría Freezer. Algo me dice que tienes miedo. Diría Goku. Freezer se molestaría por el comentario y se lanzaría con todo hacia Goku. El Saiyajin bloquearía su ataque, enfureciendo más al emperador del mal. De esa manera, ambos comenzarían con su lucha. Goku lograba poner en dificultades a Freezer. El intercambio de golpes era majestuoso, pero todos sabían que Freezer no estaba peleando en serio. No puede ser, ese Saiyajin da miedo. Diría Kikono. No es para tanto, no olvides que Freezer puede transformarse. Diría Berry Blue. ¿Pero por qué no lo ha hecho aún? Diría Kikono. ¿Crees que usaría esa forma si tuviera miedo? Diría Berry Blue. Es claro, no lo hace porque aún no lo considera necesario. Solo espero que este sujeto no sea el Super Saiyajin del que tanto han hablado. Diría Kikono. No digas tonterías, esas son payasadas. Diría Berry Blue. Goku y Freezer continuaban intercambiando golpes con gran tenacidad. Mientras tanto, Vegeta, a pesar de su condición, estaba eliminando a cada uno de los soldados de Freezer. Desde lejos, podía sentir el gran poder de ambos. No puedo creerlo. Goku está superando a Freezer. Diría Vegeta. Puedo sentirlo claramente, pero... Vegeta sin dudarlo volaría a toda velocidad hacia la zona de batalla. En el camino se quejaría por sus dolores. Algunas de sus heridas se habían vuelto a abrir, pero no era tiempo de descansar. Quería ver a su hijo ganar. Por otro lado, Freezer y Goku tomarían distancia dándose un respiro. Freezer podía apreciar claramente la ventaja que tenía Goku sobre él. Gusano asqueroso. ¿Con qué te crees mejor que yo? Diría Freezer. Mejor deja de hacerme perder el tiempo y transfórmate de una vez por todas. Diría Goku. Veo que estás bien informado. Diría Freezer al expresar una sonrisa siniestra. Ya veo. Creo que será algo divertido después de todo. Freezer comenzaría a elevar su ki. Su cuerpo brillaría por completo. Tras una gran explosión de ki, lograría su última forma sin molestarse en pasar por cada una de las anteriores. Goku temblaba del miedo. Sabía que esto era algo serio. El ki de Freezer era tan fuerte que volvía denso el aire a su alrededor. Tiene que ser una broma. Diría Goku desconcertado. Oh, creo que no estás tan confiado como antes. Diría Freezer. Vegeta se detendría de su viaje al percibir el ki de Freezer. ¡Qué demonios! Diría Vegeta. No, tiene que ser mentira. Ese no puede ser Freezer. La diferencia es abismal. Goku no sabía cómo reaccionar. Estaba paralizado. Es un monstruo. Pensaría Goku. Entonces, ¿vas a seguir peleando o vas a llorar? Diría Freezer. No puedo creer que Freezer haya usado su última forma. Diría Kikono. Vaya, parece que no quiso tomar riesgos. Diría Berry Blue. ¿De verdad lo crees? Diría Kikono. Solamente una vez lo vi usar su última forma. Y fue para una exhibición a su padre y demostrarle que podía ser mucho más fuerte que él. Diría Berry Blue. Si hace esto es porque de verdad considera a ese Saiyajin como un potencial enemigo. La tensión se respiraba en el aire. Goku trataría de enfriar sus emociones al saber que el único camino era hacia adelante.
respiraría hondo, elevaría su ki al máximo y se lanzaría con todo hacia Freezer. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, mientras el emperador del mal esquivaba cada golpe sin mayor dificultad. Ahora esto se torna aburrido, diría Freezer sin mayor emoción. Goku seguía a Freezer, pero el emperador del mal huía de él. Goku no podía igualar su velocidad, mientras el emperador del mal lo trataba como un simple juguete. «Quédate quieto para que pueda golpearte», diría Goku furioso. En un momento, Freezer de un golpe de su cola golpearía a Goku en el rostro. Este saldría despedido lejos con un corte sobre su mejilla. «Creo que jugaré un poco contigo», diría Freezer. «Cierra la boca», diría Goku. Goku conectaría un fuerte golpe de puño en su rostro. El estruendo se escucharía por varios metros a lo lejos, pero Freezer se mantenía como si nada. El golpe había sido inofensivo para él. «Creo que con esto ya tienes claro que tu nivel es inferior al mío», diría Freezer con una sonrisa siniestra. Freezer golpearía el estómago de Goku. Este tosería sangre y caería de rodillas. Apenas podía respirar. «¿Qué es esa fuerza?», pensaría Goku desconcertado. Goku acababa de experimentar una parte del poder de Freezer, aunque aquel golpe había llegado con una fuerza devastadora, a pesar de no haberlo hecho con gran esfuerzo. Luego, Freezer patearía el mentón de Goku lanzándolo lejos. Goku caería al suelo y se levantaría con dificultad. «Tengo que admirar que hayas logrado tal poder. No cualquiera llega a ese nivel. Ni siquiera las fuerzas especiales Ginyu pudieron hacer algo contigo», diría Freezer. «Estaba pensando en darte una oportunidad de pertenecer a mi ejército, pero pensándolo bien, con ese deseo que tienes por derrotarme solamente serás un problema a futuro. Mejor te elimino de una vez por todas». «Desgraciado», diría Goku al ponerse en pie con las pocas fuerzas que le quedaban. Freezer de la nada estaba a un lado de Goku. Su velocidad era imperceptible, incluso para él. En ese momento, Freezer conectaría un codazo justo bajo sus costillas. Goku volvería a toser sangre. «Eres frágil, a pesar de tu poder. Debiste de entrenar más tu resistencia», diría Freezer. Freezer de una patada volvería a lanzar lejos a Goku. «No puede ser. Pensé que podría ganarle. Fui un tonto», diría Goku. Vegeta llegaría para presenciar la derrota de Goku. «Vegeta, veo que sigues con vida», diría Freezer. «¿Cómo es eso de que Goku es tu hijo? Es igual a Bardock». «Freezer, ¿qué clase de forma es esa?», diría Vegeta desconcertado. «Es cierto. Tú sabías que puedo transformarme, pero no me viste hacerlo. Solamente conocías la forma de mi padre», diría Freezer. «Como sea, morirás con el placer de conocer al gran Freezer en su máximo esplendor». «Papá, vete de aquí», diría Goku. «Un padre jamás abandona a su hijo», diría Vegeta. Vegeta se colocaría frente a Goku para protegerlo. «Vamos, tiene que ser una broma. Ni siquiera llegas a su poder», diría Freezer. Vegeta demostraba una gran determinación. A pesar de ser un guerrero inferior a Freezer, no reculaba ante las adversidades. Goku no lo podía creer. Vegeta, su padre, mostraba una tenacidad y valor que envidiaba de él. «Papá, ¿cómo puede ser que no tengas miedo?», diría Goku. «Ese sujeto es una bestia». Goku se pondría en pie inspirado por su padre. «Lo odié durante tantos años que en mi corazón no hay espacio para el miedo, solo para el desprecio», diría Vegeta. «Ay, pero qué cursi», diría Freezer. Freezer lanzaría un ataque de ki hacia el hombro de Vegeta. Le provocaría una gran herida. «Papá», diría Goku desesperado. Vegeta daría algunos pasos en falso, pero recuperaría el equilibrio. A pesar del dolor y de las heridas asadas, no se doblegaba. «Tienes que sacarlo todo», diría Vegeta. «Hijo, tienes que ser tú el Super Saiyajin». «¿Super Saiyajin?», diría Freezer desconcertado. «Idiota, no digas tonterías. Esas son solamente mentiras». Freezer se veía furioso al escuchar esa posibilidad y eso generaría una sonrisa burlona en el rostro de Vegeta. «Creo que le tienes miedo a esa leyenda, ¿no?», diría Vegeta. «Papá, no lo provoques», diría Goku. «Deja de hablar como si fueras un niño débil. Sé el Super Saiyajin que derrote a Freezer», diría Vegeta fuera de sí. «No me decepciones». Freezer ya no lo soportaba. Lanzaría un ataque de ki que perforaría el pecho de Vegeta justo en el centro. «¡Papá!», diría Goku aterrado. Goku llegaría a su padre justo a tiempo para detener su caída. Vegeta quedaría en los brazos de su hijo. Intentaba hablar, pero la sangre que brotaba en su boca lo estorbaba. «Papá, resiste, resiste», diría Goku al dejar caer unas lágrimas. Vegeta sujetaría el uniforme de Goku, pero antes de decir sus últimas palabras, no lo resistiría. Cerraría los ojos y perdería la vida. «Eso le pasa por hacerme enojar», diría Freezer. Freezer lanzaría un rayo de ki hacia Goku para eliminarlo. Para su sorpresa, Goku rechazaría el ataque de un simple movimiento, sin ni siquiera observarlo. «¿Qué?», diría Freezer desconcertado. «Tiene que ser un error. No puede rechazar un ataque de esa forma». Goku apoyaría a su padre en el suelo. Algo pasaría con él. Cierta energía dorada rodearía su cuerpo. A pesar de ello, Goku se veía bastante controlado, aunque su mirada estaba llena de rencor. «Cometiste el peor error de tu vida.
diría Goku. ¿Crees que estás en posición de amenazarme? Diría Freezer. Goku explotaría su ki al máximo, acompañado de un grito desgarrador. Su cabello se volvería dorado, cumpliendo la profecía que tanto temía Freezer. No puede ser. Diría Freezer aterrado. ¡Ese es el Super Saiyajin! Diría Kikono. Se supone que solo era una leyenda. Diría Berry Blue. Goku hervía en ira. Sin dudarlo, llegaría Freezer con un golpe de puño directo en su estómago que lo dejaría encorvado. Freezer tosería sangre. Ahora sabes lo que se siente. Diría Goku seriamente. ¡Bastardo! Diría Freezer. Freezer lanzaría un golpe con toda su fuerza. Goku respondería con exactamente el mismo ataque. Ambos puños chocarían entre sí, generando un gran estruendo. El suelo temblaba ante el poder combinado de ambos. Luego los dos tomarían distancia y se pondrían en guardia. Freezer, juro por mi padre y por todos los Saiyajins que eliminaste que cobraré venganza y acabaré con tu vida. Diría Goku. Freezer y Goku se lanzarían con todo. Ambos comenzarían a intercambiar golpes con furia. El Super Saiyajin lograba igualar el gran poder de Freezer. El destino de la Tierra dependía de esta batalla. Goku estaba en su oportunidad de vengar a todos los Saiyajins y hacer caer el imperio de Freezer. La pelea se extendía con cada uno de ellos, dándolo todo por vencer. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku se transformó en Super Saiyajin? ¿Acaso Goku vencerá a Freezer? Y también, ¿qué pasará con todo esto? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.